Pregunté a mí mismo, ¿por qué haces escultura? Porque realmente disfruto tocando barro, creando, eso es lo que me hace sentir vivo, me encanta. Has sido el escultor de Gladiator 2. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Tenían un equipo montado con escultores de Inglaterra, que normalmente trabaja para Paramount, y luego trabajaban con otros escultores de Malta, porque en Malta hay unos estudios cinematográficos y se hacen muchas pelis. Libros sobre Miquel Blay, podía sentir que toda esa información me la podía estar dando él a mí. Del brazo contra la pierna y se ve, parece carne, ¿no? Y es mármol, es una pasada. ¿Cómo pasas de una idea que está en tu cabeza a una obra terminada? Pero empiezo y cuando voy trabajando hay formas que aparecen en el barro y muchas veces acaba una escultura siendo totalmente diferente de mi idea inicial. Y eso me encanta porque entonces es como me sorprendo a mí mismo y es muy estimulante, ¿no? Aún tengo esa idea de una vez la escultura está acabada, ponerla en diferentes espacios para que interactúe, ¿no? Para que no sea simplemente una escultura, un espacio vacío y que sea solo un objeto, sino que la escultura interactúe con el entorno. Cuando conecta bien, tú como espectador estás dentro de esta obra, entonces creo que puedes conectar mucho más. Hola, soy Gerard Vidal, experto en pintura y joyería del Gabinete Vidal Expertise. Si tiene cualquier obra de arte que desea vender, puede ponerse en contacto con nuestro equipo, ya que podemos ofrecerle tasaciones, valoraciones o experticias. Además, disponemos de una cartera de clientes internacionales que buscan ampliar su colección. Buenos días. Hoy a Eudal de Juana. Estoy muy contento de que estés aquí. Es un gran placer tenerte. ¿Cómo estás, Eudal? Hola Gerard, bueno, es la primera vez que hablo en español contigo, o sea, sí. Disculpa, se me va a hacer un poco raro, pero bien, bien, contento de estar aquí contigo y conversar un poco. Muy bien, pues Eudal, hoy vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de tus viajes, vamos a hablar de tu taller y de los workshops que estás haciendo en Geoda, pero antes de empezar, has sido el escultor de Gladiator 2. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, he sido uno de los escultores, ¿no? Porque éramos un equipo de unos 12 escultores y bueno, ha sido una experiencia muy, muy buena para mí porque yo siempre trabajo con mi obra, ¿no? Personal, sí, en mi taller, y estaba en una etapa porque habíamos tenido una hija que ahora tiene 2 años y medio. Y al principio este primer año fue un poco cambio radical de estructuras, estructura de trabajo, algunos proyectos que no fueron como yo esperaba, entonces estaba como un poco desordenado, ¿no? Y entonces tengo un amigo que se llama Gavin, que él lleva unos 10 años trabajando en el mundo de las pelis como escultor, ¿no? Y ya varias veces me había dicho, ¿por qué no vienes a ayudarnos con este proyecto? Y siempre tenía pues algún encargo o no me acababa de encajar. Y en este caso me dijo Gladiator, que Gladiator, sí, la 1 fue una de mis pelis preferidas, ¿no? Cuando no sé qué tendría. Pues la peli tiene 25 años, 2000, pues 2001, 10, 12 años tendría. Y está en ese momento que digo, necesito una estructura de trabajo de 8 a 5, solo modelar, además era en Malta, en otro país, y entonces tuve la suerte que pudo venir a mi mujer y mi hija, y fuimos todos juntos. Qué bien, y fuimos 3 meses ahí y yo siempre cuando pienso en ese momento, hace ya unos 2 años casi, fue muy muy bueno para mí, fue claro, increíble. Tú lo estás presentando ahora, sí, porque ha salido la película ahora, sí, pero esto lo esculpiste en 2022, 2023. Sí, febrero de 2020, que son 24, 2023. Vale, o sea, hace casi un año y medio casi. Sí. Vale. Sí, sí. ¿Y qué has esculpido en la película? Pues empecé ya directo, llegué ahí porque ya tenían un equipo montado con escultores de Inglaterra que trabajan para una empresa que normalmente trabaja para Paramount.
y luego trabajaban con otros escultores de Malta, porque en Malta hay unos estudios cinematográficos y se hacen muchas pelis. También se hizo Ágora, se hizo sí, la de Aquiles, bueno, sí. varias pelis. Vale. Entonces ya tiene una estructura montada ahí con equipos de escultores y los espacios están muy bien. Y nada, llegué ahí y ya me dijeron... queremos que hagas la escultura del emperador de Augusto, ¿no? Sí. Y fue como, ¡guau! Porque hace, no sé, unos 10 años, si hubiese empezado con eso, pues me hubiesen hecho empezar a hacer relieves egipcios, ¿no? Que estaban todos ahí picando letras, todos los otros escultores, llego yo y yo, ¡guau! Esto es un regalo. Y entonces, pues nada, empecé a buscar fotos en internet, a hacer una recolección y a pensar en una estructura y hice una escultura de unos 80 centímetros en barro. Vale. Y querían que la hiciese muy detallada, ¿no? Que para mí también eso es un challenge porque normalmente... En mis esculturas hay partes muy detalladas, pero partes muy texturas, muy vivas. Y entonces a veces tengo como una cierta reticencia a terminar las cosas, ¿no? Porque como que pierden un poco la esencia. Pero bueno, lo tomé como un ejercicio, ¿no? Y de hecho, si lo queréis mirar en Instagram, ahí está, puse la foto hace poco. Pondremos foto. Pero bueno, solo decirte que estos 3-4 primeros días modelando esta escultura fue... una de mis mejores sensaciones modelando. Hubo el primer día, el segundo, que estaba modelando y escuchando música y me emocionaba y me caían las lágrimas mientras modelaba. Porque llevaba un tiempo que no había podido conectar con la escultura y claro, empiezan a surgir inseguridades. ¿Qué pasa? He perdido mi pasión, ¿no? Sí. Y entonces volver a empezar y ver que lo estaba disfrutando, que era... muy bueno lo que hacía, que la gente estaba como flipando, qué rápido que va, y yo me sentía además como parte de un grupo que había 100 personas, ¿no? Había 12 escultores, pero luego había carpinteros, los que hacían los moldes, los herreros, sí. Y me sentía como parte de un super equipo, ¿no? Claro, y luego pasaste de la escultura de 80 centímetros a una escultura de 5 metros. Sí, sí, sí. Una vez la terminamos con mi compañero Gavin, entonces la pasamos a 5 metros en Porexpan, ¿no? Que eso también fue muy interesante porque yo nunca había hecho una escultura tan grande y tampoco trabajando con este material y fue una muy buena oportunidad. Además, lo hicimos tradicionalmente, que normalmente ahora mismo ya pues, se usa pues, escáneres y tal. Y nosotros lo hicimos pues como se ha hecho pues los últimos 50 años. Que es marcando puntos de un lado a otro y lo pasas a la escultura. No, aún un poco más rudimentario, sino cogimos la escultura en resina, la sacamos del molde y la seccionamos en 4 o 5 piezas de la misma medida. Y entonces esta sección, que queda como una forma súper abstracta, coges el bloque de Porexpan y trasladas medidas para tener la misma sección. Y una vez tienes la sección, entonces vas como trabajando pieza por pieza, un poco a nivel simplificado, y luego las juntamos y a veces las sacas, las pones y bueno, parecía Navidad eso, porque vas trabajando con el cuchillo y como ¿cómo se llama? Estos cepillos de púas para rascar y va saliendo, ¿no? Todas las bolas de Porexpan, queda todo blanco, quedas toda la cabeza llena de... Claro, esto es justamente diferente de tu forma de trabajar, ¿no? Porque tengo entendido que en el barro lo que haces es añades y aquí en lo que me estás diciendo es como si hubieras trabajado un bloque de mármol, ¿no? Que es la escultura está dentro y sacas la escultura de allí. Sí, sí. Por eso sentí que esta gente me están pagando para aprender, ¿no? Es como, fue un regalo. ¿Es la primera vez que estabas trabajando en Hollywood o en el cine? Sí, no, ya te digo, mi amigo me había propuesto varias veces, pero nunca se había dado y creo que si sale alguna oportunidad, alguna cosa interesante, porque en este caso necesitaban muchas esculturas figurativas y entonces ya directamente pensaron en mí, ¿no? Porque a veces hay que hacer, pues, no sé, cosas más arquitectónicas, un barco. Entonces yo ahí tampoco no me siento
cómodo ni me emociona mucho, ¿no? Trabajar con esto, pero lo que es la figura humana sí que lo disfruto y me siento muy bien con ello. Algo que me fascina de los artistas es la idea de la creatividad, ¿no? Tú siempre te has vinculado muchísimo en la figura humana, pero cuéntanos, ¿cómo pasas de una idea que está en tu cabeza a algo que esté realizado, a una obra terminada? ¿Cómo es el proceso creativo? Bueno, proceso creativo es un poco orgánico, porque no es siempre igual, pero yo diría que es una persona que me siento muy movido por la imagen. Veo una imagen y me choca, ¿no? Veo como una belleza ahí y digo, vale, pues quiero representar eso, ¿no? Transmitirlo a través del barro. Y entonces, a través de esta imagen, quizás si es un proyecto para hacerlo en grande, pues haría esbozos, luego haría una maqueta en plastilina, en pequeño, muy simplificado, pero para poderle dar la vuelta a 360 grados y ver la composición general, ¿no? Porque luego ahí sí que tienes que hacer una estructura, sí hacer una escultura de 2 metros, porque ahí va a ir pues 200 kilos en barro y tienes que hacer una estructura que aguante fuerte, vale, y que luego no te vayan saliendo los hierros por todos los sitios. Claro, sería como el esqueleto en sí de la escultura, ¿no? Sí, sí. Y de hecho el otro día estaba haciendo un poco el artist statement, ¿no? Bueno, me daba cuenta que últimamente estoy trabajando de una manera en que... Y estoy como aceptando mucho ese proceso, vale, porque antes quizá no lo acababa de entender, pero parto de una idea muchas veces y... Antes, por ejemplo, tenía una idea, quiero hacer esta escultura, ¿no? La visualizaba y no paraba hasta que la escultura era exactamente como la idea que había tenido. Pero ese proceso me dejaba muy vacío. Cuando acababa es como, no me ha estimulado, no me ha aportado nada nuevo. Es como un proceso muy frío. Y ahora estoy trabajando muy diferente. Cuando tengo una idea inicial, pero empiezo y cuando voy trabajando hay formas que aparecen en el barro que me sugieren otras formas y luego voy empujando y muchas veces acaba una escultura siendo totalmente diferente o un 70% diferente de mi idea inicial. Y eso me encanta porque cuando pasa esto en medio del proceso, wow, aquí voy a hacer esto, vale, ahora entiendo, el concepto de esta obra, vamos a tirar por aquí, voy a cambiar. Entonces es como me sorprendo a mí mismo y es muy estimulante, ¿no? Sí, me gusta esta idea de que estás diciendo, ¿no? Que al final no es crear el primer minuto, sino que vas creando a lo largo de todo el proceso. Sí. Esto es muy bien. Y me doy cuenta también que había veces como, es que no tengo ninguna idea, entonces no voy a empezar a trabajar el taller, ¿no? Porque como necesitas un esqueleto, como con la escultura hay que prepararlo todo mucho, pero me doy cuenta que mi manera de trabajar es simplemente empezar a trabajar. Podría empezar con cualquier imagen que me dieses, ¿vale? Y aunque me pareciese muy fea esta idea, empezaría y ya me olvidaría de esta imagen, ya con el volumen que tengo me daría otras ideas y me llevaría a otras cosas, ¿no? Vale, y eso me da como seguridad también. O sea que la inspiración no es que estás durmiendo y te despiertas, sino que la inspiración te va cogiendo y es como si la tuvieras cada día en casa, ¿no? Sí. Tocando barro es Sí que es verdad que cuando viajas o sales de casa, que normalmente estoy siempre en un entorno que es el mismo, ¿no? El taller, casa, no veo a mucha gente diferente, pero la que hago algún viaje, simplemente ir al aeropuerto, ves caras nuevas, mundos, paisajes diferentes, eso también me estimula, ¿no? Y de ahí también salen ideas. Sí. Claro, es curioso esto que dices de veo caras nuevas, ¿no? Porque tú, al ser artista figurativo, entiendo que estas caras que ves en el aeropuerto las procesas y las llevas a tu obra. Sí, bueno, o sea, sí que, por ejemplo, veo una imagen o una persona y si luego quiero hacer una obra de esa, quizá empezaría haciendo un boceto y luego quizá
pues tendría que pedirle a un amigo, a ver, ponte aquí en esta pose, voy a hacer 4 fotos y necesito un poco de referencia visual, ¿no? Sí que trabajo mucha parte de imaginación, pero necesito también una parte de realidad, porque como verás en mis esculturas, hay esa sensación mucho de naturalismo, realidad, y a mí me gusta mucho como trasladar, coger de la realidad, reinterpretarlo y como que pasa por mi filtro de mi belleza y me siento muy cómodo también en este... ¿Sueles trabajar siempre con modelo, entiendo? No mucho. A veces sí, ahora estoy haciendo una escultura de mi pareja y entonces ella sí que ha posado mucho, sobre todo para el retrato, pero luego se ha ido expandiendo el retrato, he empezado a hacer un cabello imaginario, el cuerpo también se ha expandido hasta el ombligo casi, y todo esto ya ha sido ya imaginación, ¿no? A partir de una imagen muy trabajada, copiando de la realidad súper preciso, y luego ahí pues eso me ha llevado a otras formas, ¿no? Y luego como que se retroalimenta y puede ser que estas nuevas formas vuelvan a la cara que está más como más detallada y se adapten a estas, ¿no? Y es como una adapta al otro y es como se va como entrecosiendo. Me contabas un día, hablando de las formas y de la creación de nuevas formas, que el barro, por ejemplo, te hace izquierdas, ¿no? Y te hace brechas y te hace cosas. Sí. Y es bonito porque estos elementos que no están en tu mente los conservas y los preservas en tus esculturas. Sí. Y creo que se ha convertido en uno de tus emblemas de identidad, ¿no? Que cuando ves una escultura así dices, esto es Eudald de Juana. Sí, esto es lo que contaba un poco de estar abierto a los cambios en el proceso, ¿no? Porque el trabajar con el barro hay mucha parte de construcción que no es tanto en pensar en la obra acabada, sino en cómo construyo los volúmenes para que aguanten, para luego... Y en este proceso pasan cosas muy interesantes que quizá no estoy pensando estéticamente, estoy pensando en construcción, pero luego veo, hostia, este toque de barro que ha quedado aquí con ese dedo, creo que es interesante. Vamos a guardarlo por un rato, no vamos a modificarlo, voy a seguir trabajando y a ver cómo conecta, ¿no? Con la otra parte. Hay veces que digo, no funciona, hay que seguir trabajando, hay que borrarlo. Hay veces como... Sí, está en su sitio, le da intensidad, ¿no? Y eso hace que cada obra sea muy diferente, ¿no? Vale. Nos hablabas antes de los bloqueos creativos. ¿Tú has tenido bloqueos? Sí, adelante. No, digas. Es que creo que hay una cosa interesante, volviendo a este tema, que como van pasando los años, que, o sea, yo cuando empecé... tenía una idea de lo que quería crear, ¿no? A partir de otros artistas que eran inspiración, que son inspiración, pero van pasando los años y ves que la personalidad de uno mismo tiene un impacto muy fuerte en cuál es la obra en la que haces, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que antes quería como controlar todo, ¿no? Cada milímetro de la pieza. Y donde quiero hacerlo, soy muy bueno en hacerlo. La verdad es que puedo ser súper detallista, ¿no? Pero al mismo tiempo me doy cuenta que mi personalidad es como bastante flexible, ¿no? Es como, bueno, cuando me pasa algo que esto no ha salido bien o he tenido un problema, siempre intento verle la cara positiva, ¿no? Porque de todo le podemos sacar, ¿no? Entonces... es como que el accidente, las cosas más aleatorias, las acepto y no tengo esta sensación de que tengo que tener el control de todo, ¿no? Entonces eso veo que también es parte de mi personalidad y me gusta pues empujarlo en mi obra. Claro, y al final cada obra es un trocito de tu alma, ¿no? Sí. Puesto ahí en la obra. Sí. Pues así, a medida que tú vas madurando, vas cambiando, tus obras también van cambiando al final. ¿No? Esto lo encuentro muy lógico. Y yo, en tu caso, creo que hay algo que es muy bestia, es que tú dominas mucho la forma, eres un gran escultor, ¿no? El realismo lo dominas muchísimo, ¿no? Pues una vez has llegado aquí,
puedes hacer como se hizo en los años 70, es romper la forma. Tú ya tienes el derecho de romper la forma. No tienes, porque ya has demostrado que sabes hacerlo, ¿no? Sí. Solo puedes romper la forma una vez consigues llegar a ella y decir, vale, ya superado, siguiente, ¿no? Tapias lo hizo esto. Sí, yo no, tampoco lo veo como, ya tengo el crédito, voy a hacerlo. Creo que es un conocimiento vital en mi caso, para mi obra, ¿eh? No estoy hablando de otras personas, pero hay mucha partes de deconstrucción en mi obra que sin un buen entendimiento de la forma de la figura no funcionarían. Porque quizá tú ves como un bloque de barro, unas líneas geométricas, pero tú lo miras de lejos y da la sensación de un personaje creíble, de la forma, tiene peso, tiene vitalidad. Sí. Y sin este conocimiento previo, estos volúmenes no estarían en su sitio o tendrían la forma incorrecta. Entonces es parte del proceso, digamos, y después que bueno, tampoco no es que diga ahora ya puedo romperlo todo y no representar la figura humana, pues que es que a mí me encanta hacerlo. Me encanta representar la figura, me ha encantado desde que era un niño. Yo nunca pregunté si esto era lo que tenía que hacer o no. Simplemente a mí me movía a hacer esto y está en mis raíces, entonces no... me gusta, entonces hay una combinación de muchos elementos, pero la figura humana... yo he escuchado gente decir no, Eudald se va hacia lo abstracto y llegará a un punto que la figura humana lo deje. Si pasa bien, no hay ningún problema, pero no creo que vaya a pasar porque es que esto me mueve, ¿no? Sí. ¿Cuáles son tus influencias de escultores? ¿Cuáles son aquellos escultores que tú dices me mueven? En mi trabajo voy a poner... Está claro que hay muchos, ¿no? Y sobre todo el mundo de la pintura también, pero como escultores, Miquel Blay, ¿no? Es escultor del siglo XIX que nació en Olot, ha sido mi gran referente, un escultor naturalista que tenía una capacidad de dar vida a las esculturas, ¿no? Además que veo que sus retratos desprenden como una sensación de pureza, cada persona que ves representada da una sensación de honor, como pura, ¿no? Como una... Sí, pureza. Sí, pureza. Sí, los primers freds de Miquel Blay, que está el señor viejo y está una chica joven, esta idea de pureza aparece. Sí. Y entonces ha sido un gran referente. Yo he copiado sus esculturas yendo al museo, tanto el del Dulot o el de Figueras. Hablé con la gente del museo y me dijeron, sí, puedes dejar aquí tu estructura, traes barro, y una vez a la semana iba ahí con mi caballete y me ponía al lado a copiar la escultura y he aprendido un montón. ¿Él hace barro también? ¿Tiene obras en barro? Vale. Miquel Blay era un modelador, ¿no? Todas las esculturas primero las hacía en barro como yo, y de ahí pues hacían el molde para hacer el bronce, o a veces, o sea, siempre después del barro se saca el modelo en yeso, y entonces si se hacía en piedra pues se pasa. Por lo que he leído, funciona un poco como funcionaba si él llevaba la escultura a un profesional, un maestro de la piedra, que le pasaba por puntos a la escultura, entonces la desbastaba las partes más importantes y luego él iba y hacía los detalles, ¿no? Que si miras els primers freds al Manac, ves como la piel del hombre adulto choca contra del brazo contra la pierna y se ve, parece carne, ¿no? Y es mármol, es una pasada. ¿Has pensado nunca trabajar en mármol como Miquel Blay? Alguna vez lo he pensado, ¿no? Pero no... Es que el barro me atrae mucho. Vale. Sí, porque es un material que es muy plástico y capta todo el gesto de la persona. Si yo uso los dedos, ahí queda registrado y me gusta porque el espectador, cuando ve mi escultura, no importa si pasarán 300 años, que leerá la escultura y verá, hostia, por aquí
Audal pasó el dedo, hizo esto. Se ve tu huella allí. Y eso es algo que refuerzo mucho porque muchas veces ves escultores que hacen todo, lo dejan todo muy liso, van pasando el pincel, luego intentan eliminar el rastro humano y para mí yo hago todo el contrario, hago que cada vez partes hay más sutilidad, ¿no? Casi no verías la textura, pero si te acercas ves la herramienta como ha ido pasando, ¿no? Como si fuese un dibujo que ves las líneas del lápiz. Para mí eso es muy importante porque es donde pienso yo que es donde se siente que esta escultura tiene humanidad, ¿no? Porque ves que lo ha hecho una persona y puedes leer qué trazos ha hecho, ¿no? Es como cuando lees un libro de alguien que lo ha escrito hace 300 años y sientes que te lo está explicando a ti. Sí. Eso es lo bonito, ¿no? de la escritura. Es como lo podrías tener ahí. Yo cuando leía los libros sobre Miquel Blay podía sentir que toda esa información me la podía estar dando él a mí. Pues la escultura lo mismo. Si yo dejo estas marcas de las herramientas de los dedos, el espectador puede conectar mucho más conmigo, ¿no? Y eso creo que ayuda a la sensación de conexión con la escultura, de humanidad. Nos estás hablando siempre de escultura, pero ¿hay otras disciplinas que te sientas atraído? Bueno, yo he dibujado mucho. Y dibujas muy bien, por cierto. Gracias. Bueno. Sí. He dibujado mucho, pero siempre lo he hecho como nunca con un afán de obra final, sino de aprendizaje para la escultura. Porque dibujar va muy bien, porque muy rápido puedes entrenar a saber encajar proporciones, gesto, todo esto que con la escultura también tienes que entrenar, que muchas veces pues requiere un tema logístico hasta que no tienes una estructura, hasta que no tienes el barro, desarrollar todo eso es todo mucho más lento. Y en cambio con el dibujo, en cualquier momento coges tu sketchbook y te pones a practicar, ¿no? Y después que también entiendo mucho la escultura a través de la luz, como si fuese un dibujo. Entonces, cuando yo estudié dibujo en Florencia, que estuvimos entre 2-3 años dibujando con modelo del natural 3-4 horas al día, sobre todo lo que aprendí mucho es el dibujo de valores, la escala del blanco al negro, toda esta variedad de grises te están describiendo la inclinación del plano. Entonces, si la luz viene de aquí, si este plano es completamente perpendicular a la luz, es el plano que va a recibir más luz, la parte más clara. Si yo quiero hacer esto un poco más oscuro, lo inclino un poco más oscuro y vas inclinando. Pues no es tanto la profundidad que hace una cosa que sea oscura, sino la inclinación del plano respecto a la luz. Vale. Entonces, esto a la que conectas. Tú haces un dibujo con valores, aquí más oscuro, aquí más claro, y lo estás haciendo de una manera muy abstracta. Bueno, copio lo que veo, pero a la que entiendes lo que estás haciendo, luego eres capaz de coger una imagen y tras hacerla en 3 dimensiones, porque puedes entender qué está pasando con la luz y luego esta información la trasladas en planos. Claro, cada capa, ¿no? Sería como una escultura en poligonal, sí. No una escultura en 3D, sí. De estas que vemos en internet, ¿no? Cada plano sería uno de estos ángulos. Sí. Lo entiendo. Picasso le dio mucho tiempo, le dio mucho bola a incluir el vacío en sus esculturas. Vale. Tras la muerte, no sé si es de Apollinaire o algo así, aparece en su testamento de 1920 a 1925, incluye el vacío. Luego sale Juli González y toda esta gente, ¿no? ¿Has pensado nunca en incluir el vacío? Bueno, hay una escultura tuya, por ejemplo, que hay un señor que está repollado. Es una imagen, un retrato de mi hermano. ¿Ah, sí? Se llama Always Waiting. Vale. Sí. Que queda como un agujero, ¿no? Y no deja de ser esto, no deja de ser incluir el vacío en tus esculturas, visto claro. Desde historiador del arte. En este caso, esta escultura sí que
al ser de bronce, al tener este agujero, es como que la escultura tiene más capas, muchas más maneras de verla, ¿no? Porque tú le vas dando la vuelta, entonces ves un espacio libre y ves lo que hay en el fondo, depende de qué luz tienes, o sea, varía mucho con la luz, ¿no? Entonces también... Y claro, a nivel simbólico, pues es como, ya no es tanto un volumen, sino es como una caja, es un recipiente. También hay el tema conceptual, ¿no? Sí. Y sí que el vacío yo normalmente más lo trabajo a la hora de esculpir una forma, miro la forma interna, pero cuando miras la silueta, esto genera un espacio negativo, que decimos, sí, ¿no? Y este espacio negativo también le doy la importancia para que tenga su estética, su belleza. Entonces, quizá la pieza hay un día donde está a contraluz y se ve todo oscuro, pero la silueta queda muy definida, entonces el espacio negativo cobra mucha más importancia, ¿no? Entonces son muchos factores que tienes que controlar para la escultura. Últimamente has estado vinculado con el mundo de la cocina. Sí. Y me contaste que habías participado en unas olimpiadas de chocolate o algo así, ¿puede ser? Bueno, las olimpiadas culinarias que se hacen cada, creo, 4 años, se hacen en Stuttgart. Y un compañero Arnau Triola, que él es un maestro de ¿cómo se dice? De postres, ¿no? Trabaja en un muy buen restaurante. Entonces él participaba con la selección española de cocina, que hicieron un equipo. Y entonces él era el encargado del postres y luego había el resto del equipo donde tenían que hacer pues una comida y luego venía un jurado. Y entonces Arnau me propuso de colaborar juntos para los postres y utilizar una escultura mía y hacerla de chocolate para que fuese parte de la decoración de los postres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue muy interesante porque fui al evento y bueno, era un hangar gigante al lado del aeropuerto, lleno de gente, era una cosa muy, muy espectacular. Y bueno, fue muy bien. Ganamos 2 bronces en esta competición. Pero bueno, para mí fue más ver la experiencia, ¿no? Vi que en el mundo de la cocina hay muchas energías, tiene mucho potencial, ¿no? Bueno, este verano hicisteis El sueño de Sofía, justamente, sí, ¿no? Que era una experiencia culinaria. Sí. ¿Puedes hablarnos de esto? Sí. Esto es con un compañero, Alberto López, que tiene un restaurante que se llama La Tartana, que me propuso de hacer como una experiencia donde cocinamos la comida dentro de esculturas de barro. Entonces lo hacemos in situ con la gente cuando los clientes que vienen a comer, pero como a disfrutar de la experiencia, ¿no? Porque no solo comer, es como casi un teatro. Entonces lo que hacíamos es preparar la comida, cerrarla con el barro, darle forma a este barro, hacer una escultura, ponerlo directamente al fuego y ahí en el fuego se pasa unas horas, se va cociendo más a fuego lento, entonces el barro coge el calor y lo va como esparciendo, ¿no? a la comida, entonces se va cociendo como muy poco a poco, no es una técnica también ancestral, pero nosotros lo llevamos más al show y luego cuando estaba cocido pues rompíamos las esculturas y luego salía la comida y todos empezamos a comer, ¿no? Entonces creo que fue es una experiencia muy, muy especial. Para mí fue una experiencia completamente diferente, ¿no? Sí, porque juntabais un tema onírico, ¿no? Y había poesía, había teatro, había modelaje, sí, ¿no? Con lo que era algo que una combinación de muchas cosas en un mismo evento. Sí, era totalmente tridimensional, ¿no? En este sentido. Sí. ¿Y qué opinas de la escultura efímera? ¿No? Porque al final creo que son 2 maneras diferentes de concebir una escultura. Sí, pues bueno, es... Porque al fin no es...
no lo sé, no sé si es lo mismo crear una escultura que vas a poner, por ejemplo, la del cementerio de Milán, ¿no? Que es una chica que se está quitando una chaqueta. Bueno, estuve como 4 o 5 meses, ¿no? Para hacerla. Cada cosa sí, le doy mucha importancia. Claro, lo entiendo que se concibe de una forma diferente, ¿no? Porque es una escultura que dentro de 1000 años... Esta escultura, ojalá, esta escultura seguirá en el cementerio de Milán. Sí. Pero en cambio, una escultura efímera que la hacemos en una experiencia culinaria, no sé si la concibes igual o si la concibes diferente. Sí, lo concibo diferente porque al final, claro, también, claro, ahí hay... En mi caso rompí algunas estructuras, ¿no? Porque cada pieza que hago le dedico mi 100%. Y hasta que no está... Cada punto de vista está perfecto para mí, no lo doy como bueno, entonces tampoco no lo muestro, ¿no? Entonces, mostrar algo en un proceso que es totalmente inicial, pues también es como mostrar un poco mi vulnerabilidad. Sí, exacto. Sí, vale. Y entonces, pues sí, ahí también hubo como un trancamiento de estructuras, ¿no? Un poco... pero bueno, está guay porque creo que conecta más con la experiencia del estar presente, ¿no? De vivir un momento, porque para mí el modelado, yo hago escultura y es algo que me pregunté a mí mismo, ¿por qué haces escultura? Porque en primer momento fue porque realmente disfruto tocando barro, creando, eso es lo que me hace sentir vivo, me encanta. Entonces... Aunque yo tenga pues expectativas de triunfar, de llegar lejos, de llegar a mucha gente, de que la gente se pueda emocionar con mis piezas, si lo primero de todo no funciona, para mí no tiene sentido, ¿no? Evidente. Y entonces esta experiencia de hacer arte efímero también es como compartir ese momento de gozo con otra gente y que puedan pues como un músico, ¿no? Cuando está delante del escenario, pues es como estás tocando, pero ya no estás tocando solo, sino que estás compartiendo con más gente y puede ser mucho más emocionante, ¿no? Sí. Ya te digo, fue un evento emocionante, es la palabra. ¿No? Muy, para mí me tocó y me permitió darle vueltas tanto a la comida, que muy buena, lo que hace en Tartana, como la experiencia, sobre todo, ¿no? Que lo que había en aquella tienda era una experiencia, una experiencia a muchos sentidos. Y esto me fascinó. Total. Háblanos de tu experiencia de crear justamente esta escultura del cementerio de Milán. Vale. Esta escultura se me propuso cuando estaba viviendo en Florencia aún. Y eran unos clientes, una pareja, ¿no? Que muy bien organizada porque son jóvenes, ¿no? Tenían, no sé, 60 años en su momento. Pero entonces ellos me dijeron, mira, hemos conseguido un espacio en el cementerio monumental de Milán, que es un cementerio que es como un museo al aire libre. Está lleno de esculturas siglo XIX, XX, de muy buenos escultores. Yo, de hecho, había ido a verlo 2 veces ya. Vale. Y, o sea, para mí, cuando me dijeron que me querían para este proyecto, pensé, no puede ser, ¿no? Porque hay de mis referentes escultores como Paolo Trubutskoy, que era un escultor italiano, ruso, que ahí tiene esculturas. He visto muchas de sus esculturas y ha sido una gran influencia, ¿no? También hay Lucio Fontana, Medardo Rosso, que también ha sido un referente. Entonces, ser parte de eso fue un gran honor. Y entonces me dijeron pues que tenían un espacio pequeño. Bueno, ahí es pequeño o nada, porque nada es lo más normal, porque está muy lleno, ¿no? Y además está muy cerca del centro de Milán, entonces no puede crecer mucho más, pero... Y me propusieron hacer una escultura. La idea fue, queremos que sea un ángel, pero a partir de aquí, tu creatividad, a ver qué nos propones. Y entonces ellos conocían mi estilo, ¿no? Entonces me vinieron a buscar a mí porque sabían lo que hacía y pensé, vale, voy a hacer un ángel, pero quiero darle la vuelta y quiero que
que sea una obra contemporánea, que cuando entres al cementerio no se pueda confundir en que es una obra del siglo XIX, ¿no? Tiene que ser como mi reinterpretación. Y entonces yo lo que pensé, si veis la imagen de la escultura, me gusta mucho este juego de cuando ves algo de lejos, te da la sensación de algo y cuando te acercas es otra cosa. Vale. Entonces tú lo ves de lejos y parece un ángel, ¿no? Con las alas abiertas, pero a la que te acercas ves que es un cuerpo de mujer que se va desnudando y queda la chaqueta, queda en el aire, que queda abierta en forma de alas y representa el mundo material que va dejando, ¿no? La persona deja todo el mundo material y es como que levita y se convierte en el alma, ¿no? El personaje, la chica. Y creo que a nivel conceptual es muy potente, es muy fuerte, porque además la chaqueta tiene líneas muy cortantes, muy geométricas, representa la vida, ¿no? Que es bella, pero dura, contrastada, es fuerte, ¿no? Es intensa. Y eso refuerza que el cuerpo de la mujer es todo muy suave y esa imagen de suavidad, en contraste de la chaqueta, da la sensación de translucidad, de etéreo. Y entonces es algo muy difícil, que la escultura es materia, cómo dar la sensación o la idea de que es antimateria, ¿no? La alma es la antimateria. Entonces, ahí hay como una contradicción, pero creo que funciona muy bien en la escultura. Me da la sensación que tus esculturas tienen un caire espiritual muy presente, ¿no? Porque, por ejemplo, The Hack, que es aquel chico con un elefante gigante, también creo que tiene un punto de espiritualidad, me da la sensación, ¿no? Porque me contaste que estuviste en un viaje a Tailandia, ¿puede ser? Y que visitaste un cementerio, una reserva de elefantes. Sí, en este caso, porque estuve, antes de la pandemia, estuve algunos años viajando mucho, donde iba a dar workshops de diferentes partes del mundo y me gustaba mucho la idea de viajar, conocer países, gente diferente, ¿no? Y entonces me hice una propuesta que es de cada viaje que hacía, hacer una síntesis de la vivencia más potente que había tenido o algo que me captase, ¿no? Hacer una escultura de cada viaje, ¿no? Y entonces esta fue la experiencia que tuve, ¿no? De ver elefantes, estar con ellos, que no había visto nunca. Entonces me impactó, ¿no? Esta fuerza, esta potencia que tiene el elefante, ¿no? Y entonces lo hice también a modo de contradicción, ¿no? El personaje le da un abrazo al elefante, pero está como en medio de la sensación, mi imagen la visualizo como si estuviese en medio de una tormenta, de un tornado en el ojo del huracán y cogiendo al elefante, como que este se está yendo y además el elefante, que es un animal tan pesado, que esté al revés, pues también crea como... rompe un poco, ¿no? Esquemas. Sí. Esta escultura la presentaste en tu exposición del Museu d'Olot, que hiciste una monográfica allí, y me acuerdo que estaba justo en el centro del claustro, ¿no? Al aire libre. Sí, quedaba muy bien. Y sí, que la hacías policromada, ¿puede ser? ¿Que fue policromada? La pinté con óleos de muchos colores y eso chocó bastante porque eran colores muy vivos y bueno, y creo que con el tema de pintar las esculturas muchas veces pues recibo comentarios porque, claro, yo le doy mucho valor a la forma y publico las fotos de la escultura en barro, entonces se ve muy bien todo lo que he hecho y a veces cuando lo pintas y si lo haces con colores muy vivos, a veces puedes sentir como que tapa un poco la forma, ¿no? Pero es un juego, hay gente que se mueve más por el color. De hecho, hay un experimento donde te ponen diferentes formas, o sea, lo mismo con colores y formas, y tú tienes que decir qué es lo que es más fuerte, el cambio de color o el cambio de forma.
Y hay gente que dice la forma y hay gente que dice el color para ver si eres una persona donde te mueven más por el color o por la forma. Y a mí, haciendo este estudio, me movía mucho, el color me parecía mucho más relevante que la forma. Y es curioso porque soy escultor, ¿no? Sí. No, pero a mí me gusta mucho esta combinación que haces de forma y color. Tienes, por ejemplo, recuerdo hace 11 años que nos conocemos, ¿no? Con lo que van saliendo recuerdos. Recuerdo una imagen tuya en Florencia cargando una escultura que no sé si es The New Hope o aquella del chico que está con... El chico de la chaqueta que se llama After Arcadia. Vale, pues... Sí. Esto es en Pienza, que es una ciudad de Italia también histórica. Cogí la escultura porque tenía y bueno, aún tengo esa idea de una vez la escultura está acabada, ponerla en diferentes espacios para que interactúe, ¿no? Para que no sea simplemente una escultura en un espacio, en un taller o un espacio vacío y que sea solo un objeto, sino que la escultura interactúe con el entorno y entonces cuando conecta bien, siento que el arte, la obra de arte ya no es ese objeto, sino tú como espectador estás dentro de esta obra, entonces creo que puedes conectar mucho más. Entonces lo que hice es coger la pieza que es grande, hace casi 2 metros, la cargué en un carretón y a veces la llevaba a mano y la fui poniendo en diferentes partes de la ciudad para tomar fotos, pero por ejemplo se dio que la puse justo a la entrada de una iglesia. Y era domingo y estaban haciendo misa y yo no me di cuenta porque estaba como vacío este sitio. Y yo estaba haciendo fotos, pero había unos coches detrás, entonces estaba como muy disimulado. Entonces se acabó la misa y empezó a salir la gente, salió el cura, salió la gente. Entonces veían la escultura ahí y se ponían al lado y se empezaban a hacer fotos, ¿no? Y no me veían a mí porque yo estaba detrás de un coche y les iba haciendo fotos y al no verme a mí, pues la gente se dejaba ir, ¿no? Claro, y era muy interesante. Interactúan con tu escultura. Una niña con un vestido con rayas, con el pelo así rubia, se puso al lado, le dio la mano. Qué guay. Le hice foto de esto. Salió el cura, estaba ahí mirándoselo. Fue muy, muy interesante, ¿no? Porque ver cómo la gente que no es a priori personas que quizá irían a exposiciones o tienen un interés por la escultura, estando en el entorno público, cómo conecta, ¿no? Y eso es algo para mí importante. ¿Te gustaría? Tienes varias obras públicas, pero ¿te gustaría tener más? Sí, claro. Vale. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuál es tu sueño? O si tienes algún sueño. Tengo que revisar lo de los sueños porque me lo han preguntado a menudo y digo, hostia, ya no sé qué sueño. Porque mi sueño realmente ahora mismo, si me pongo a escribir, es tener tiempo para estar en el taller, modelar, producir obras nuevas. Y eso es mi sueño, porque ya estoy en este interpaso en mi carrera donde tengo que hacer muchas cosas. Y no sé si coger a otra persona para delegar ese trabajo y poder yo tener tiempo. Estoy en ese interpaso, ¿no? Háblanos de tu taller. Tienes un espacio que le llamas Geoda en el centro de l'Empordà, de l'Alt Empordà. Sí. Háblanos, vale. ¿Qué es Geoda? Vale, Geoda son mis estudios, ¿no? Estos estudios había sido una granja abandonada, una granja muy grande. Hay como 7 edificios, un total de 1.200 metros cuadrados de construcción, ¿no? Entonces era un espacio abandonado y pensé, voy a hacer mi taller, ¿no? Necesitaba espacios grandes para hacer escultura y yo siempre he tenido esa visión de en un momento hacer esculturas grandes, entonces no quería que el espacio fuese una limitación. Y sí que yo entonces venía de Florencia, tenía el taller dentro de la escuela donde estaba impartiendo clases y tenía un estudio muy pequeño y también era como un sitio cerrado que quizá en invierno hacía sol, se estaba bien y me tenía que encerrar. Entonces yo visualizaba necesito un espacio grande, pero que tiene que ser en un entorno natural, que cuando haga sol y me apetezca pueda trabajar afuera, pueda
trabajar con la radial, hacer ruido y con total libertad. Y después también necesito mucho profundidad de campo visual. Yo siempre he vivido y he nacido en un pueblo y a las afueras del pueblo, siempre rodeado de bosque, de montañas. Y para mí, aunque he estado viviendo y estudiando en Barcelona y luego en Florencia 6 años, sabía que era parte de un proceso y que mi espacio de trabajo tenía que ser en un entorno rural. Entonces, para los que no han estado en Lleida, es un espacio que queda encima de una colina, que llegas a ver el Canigó y todas las montañas del Pirineo, a lo mejor llegas a ver la Albera, no sé si se llega a ver. Sí, un poco, si te mueves sí que No sé si llegas a ver el mar. El mar no, tendría que escalar un poco. Sí. Bueno, es un sitio, en cualquier caso, es un sitio idílico para esculpir. Es una maravilla. Total. Ahora hemos hecho un workshop que han venido estudiantes de todo el mundo y dos me decían es que esto es la meca para la escultura, es un sitio ideal, ¿no? Porque espacios súper grandes, con luz natural, con vistas a las montañas, con espacios entre edificios. A veces hay gente, 3 o 4 personas trabajando y cada uno tiene su espacio y hay total sensación de libertad, ¿no? Háblanos de tus workshops. Es decir, has hablado que los hacías en el extranjero, pero ahora recientemente has hecho uno en Lleida. Sí. Hace ya casi 3 años, cuando tuvimos nuestra hija, le propuse a Aida, mi pareja, vamos a hacer, porque ella su sueño era uno de sus sueños era ser madre y el otro era ser profesora, ¿no? Y en ese momento ya era profesora en una escuela, pero para ella era muy importante la crianza de nuestra hija, ¿no? Y entonces quería pues estar lo máximo presente, disfrutar este momento, ¿no? Y para la niña también, ¿no? Entonces yo le propuse, vamos a formalizar los workshops en vez de porque recibía constantes propuestas, ¿no? De aquí y de ahí. En vez de ir a hacerlos en todas las partes, vamos a hacerlos aquí. Y trabajamos juntos. Tú me ayudas con la organización, ella tiene muy buenos dotes de personas, le encanta socializar y es muy buena. Y yo doy las clases y formamos un equipo. Y hace ya unos 3 años casi, y hacemos 2 en otoño y 2 en primavera. Y bueno, nos llega gente de todo el mundo. El último teníamos uno de la India, otro de Australia, de Estados Unidos nos viene mucha gente, de Argentina, Chile, Bélgica también viene, Francia, todos sitios. ¿Y en qué consiste estos workshops? Estos workshops es un poco, pues, ¿cómo se dice? Compartir mi vivencia con la escultura, ¿no? Bastante basado en mis enseñamientos de Florencia, ¿no? Como tuve como estudiante, pero como profesor, pues ahora pues lo puedo compartir, ¿no? Sí. Pero siempre digo, aquí hay mucho de lo que yo he aprendido, pero cada vez se va reciclando. Si vienes dentro de 2 años, seguramente habrá cosas que han cambiado porque voy evolucionando como artista y entonces yo no estoy explicando una verdad, estoy explicando desde mi proceso, entonces me gusta, le saca peso al asunto porque hay muchas maneras de afrontar el modelado y depende de tu temperamento, de tu experiencia, entonces lo explico mucho desde mi vivencia. Y normalmente hacemos retrato con modelo del natural. Hago una demo por la mañana de unos 40 minutos donde yo estoy modelando, explico mis pensamientos, ¿no? Mientras voy modelando aquí, miro aquí, busco esto, le doy mucha importancia a tal. Mira aquí, por ejemplo, hay un error, vamos a corregirlo así. Entonces, como todo lo que me va pasando en la cabeza lo voy compartiendo. Y luego los estudiantes pues se ponen a modelar su propio proyecto
y personalmente, pues uno por uno voy pasando y miramos la escultura y nosotros decimos una crítica, porque en inglés lo critique, pero es siempre una crítica constructiva. Evidente. Y muy adaptada al nivel de cada persona, porque hay personas que vienen a veces que no han modelado nunca y para mí no es ningún problema, porque como he aprendido también, nos han enseñado mucho desde cero, digamos, entonces soy capaz de adaptarme totalmente al nivel y lo importante es que la gente pues venga con ganas de aprender, que es siempre así, porque la gente realmente hace un esfuerzo para venir aquí, para viajar, tal, entonces siempre siento además, Aida me dice, no, hostia, los workshops son muy importantes para ti porque realmente la gente viene y te muestra un respeto, un valor por tu trabajo que creo que es muy bueno para ti tener esta conexión con la gente, porque si no siempre estoy en el taller, sí que comparto por redes sociales y recibes feedback, pero es muy diferente ver a personas que hacen el esfuerzo de venir de otro país, bueno, es un win-win para todos, ¿no? Porque tú también no solo enseñas, sino que aprendes de diferentes culturas, de diferente gente. ¿No? Me contabas que te venía un chico de la India, ¿no? Pues es una cultura diferente que choca mucho con la nuestra. No, y además, por ejemplo, me ha hecho gracia porque en los 2 últimos workshops, en el último vino una chica, una mujer que era coach para empresas y tal, y al final me acabó haciendo el último día un coach para cómo gestionar la empresa, tal. El previo hubo una chica que era psicóloga y yo tenía un día que me habían pasado varias cosas y me dijo, va, siéntate aquí, Eudald, vamos a hablar. Y es como, son gente que son muy potentes en su propio trabajo y que muchas veces pues tienen muchas ganas de compartirlo conmigo y me siento como un privilegiado, ¿no? Eudald, esta entrevista me hace muchísima ilusión porque yo la primera vez que hice una entrevista fue contigo. ¿Ah, sí? Sí, estabas esculpiendo Clandestine. Sí. Un joven africano, es forzudo, ¿no? Y vinimos a tu taller y te hicimos filmamos allí que tenías imágenes de Bernini, acababas de llegar de Florencia. Sí. Y una de las preguntas que te hicimos es, ¿tú puedes vivir de esto? ¿Beber? Vivir. ¿Puedes vivir de la escultura? Y un joven, Eudald de Juana, es muy guay, la pondré aquí en el enlace porque dice, yo no sé si voy a poder vivir de esto, pero estoy seguro que encontraré la forma, que tal, ¿no? Y venir aquí, y por eso he empezado hoy con Gladiator, ¿no? Porque es algo que es reconocer tu gran trabajo. ¿Qué consejo? A mí me gusta siempre terminar nuestras entrevistas con esta pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien joven, a ese Eudald que tenía 24 o 23 años? ¿Qué consejo le darías a un joven para dedicarse al mundo del arte? Yo quizá no voy a dar un consejo, pero sí que voy a expresar lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Porque cada persona pues, es diferente. Pero a mí lo que me ha funcionado mucho, creo que mi gran fuerte es que, primero que soy paciente, pero lo más importante es que para mí lo más importante era aprender, disfrutar del proceso, sobre todo del modelado, eso es lo que a mí me gusta. Y mi importancia no era conseguir el éxito cuanto antes, sino yo lo que quiero ser es un gran maestro de la escultura, ¿no? Entonces, y aún así lo siento igual, y de hecho cuando no estoy en el estudio y veo que no tengo horas, siento que eso no está avanzando y entonces me siento mal, ¿no? Entonces eso es mi gran motivación, el trabajar para mejorar, aprender. Yo siempre voy aprendiendo en el taller, aunque esté solo. Y entonces eso es lo que me ha movido. Entonces he tenido siempre mucha paciencia. Si no he vendido, yo con lo justo para poder estudiar tal, ya está, y estaba contento porque también tenía como una seguridad interior que las cosas me funcionarían. Eso también ha sido una suerte, que he tenido, no sé por qué, esta seguridad,
También supongo que el entorno donde he vivido pues me ha ayudado un montón porque mis padres, por ejemplo, son escultores ceramistas, entonces en casa pues he visto pues la vida de taller, que se puede vivir de lo que uno hace y también siempre he tenido esa seguridad de que era bueno en lo que hacía, entonces sabía que llegaría, ¿no? Poco a poco pues fue llegando y la verdad es que las cosas van muy bien. Pues sí. Eudald de Juana, muchísimas gracias por estar aquí. Un gran placer. Gerard, gracias. Muchas gracias. Adiós.